Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues parece que estamos viendo ese esperado rebote en los mercados y hoy estamos viendo un repunte bastante importante, podríamos llegar a decir. La subida que estamos viendo ahora mismo en los índices se encuentra en ese pico que vimos ayer, justo antes de grabar este vídeo que estábamos comentando. El problema, que hay dos factores que no me gustan de este rebote que estamos viendo ahora mismo. El primero de ellos, pues que era un rebote que parece que todo el mundo lo sabía y que todo el mundo estaba esperando y que todo el mundo estaba ahí con la caña para aprovecharse de ese rebote y ya pues acabar viendo una recuperación bastante importante. Y eso pues ya sabéis que no me acaba de gustar, porque cuando algo parece tan obvio hay que tener cuidado, no sea que nos la estén jugando. Pero bueno, si es un rebote cierto, la verdad que por aquí hay que pasar, aunque esas expectativas y esa euforia, quizás por decir, bien, justo ha llegado hasta donde he llegado y aquí va a empezar a repuntar y es donde estamos esperando todos, pues me deja con un poco con la mosca detrás de la oreja. Tiene una sensación parecida a la semana pasada cuando veíamos que a principios de la semana empezaba a rebotar. Veremos a ver cómo acaba finalizando la semana, porque esa va a ser la clave, a ver qué vela nos deja a cierre semanal. Si finalmente acabamos viendo una vela importante de rebote, ahí cogerá mucho más peso el pensar que ya vamos de forma cierta a ver un rebote bastante importante y a recuperar gran parte de lo perdido. El segundo factor que no me acaba de gustar y que os comentaba en el vídeo del resumen semanal es que parecía que las intenciones de Trump con todo esto era bajar al máximo esa rentabilidad del bono en Estados Unidos, bajar los tipos de interés para que cuando tengan que refinanciar toda la deuda este primer semestre pues lo hagan quizás en rebajas, podríamos decir, a unos tipos de interés por debajo de lo que veníamos viendo en los últimos meses. Y el problema es que desde ayer estamos viendo un rebote bastante importante de la rentabilidad del bono en Estados Unidos. Es decir, si el objetivo es bajar la rentabilidad de ese bono para poder financiarse a un menor coste, pues parece que la jugada no le está saliendo bien del todo. Si en realidad, que esto no lo sabemos a ciencia cierta, simplemente es una teoría que ahora mismo, si en realidad Trump lo que pretende es derrumbar los tipos de interés en Estados Unidos para financiarse a un coste menor, cuidado, porque a lo mejor la tarea que tiene en mente no estaría ejecutada del todo y eso podría provocar alguna turbulencia más en el mercado para que se vea cómo finalmente se acaban reduciendo esos tipos de interés en Estados Unidos. Así que de momento rebote sí, pero cuidado, porque estos dos factores me hacen pensar que a lo mejor no podemos dar ya la batalla por ganada. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de IAG, que se pasó de frenada, una auténtica barbaridad en la caída y ahora está rebotando. Vamos a leer los tres análisis de hoy en el mismo contexto que hacíamos ayer, una perspectiva más en el medio y largo plazo, para ver si las tendencias anteriores a todo este movimiento se pueden seguir manteniendo. Y es lo que vamos a ver en IAG, lo vamos a ver también en la cotización de PharmaMar, que también se ha metido un castañazo importante, pero quizás la sensación no es del todo mala. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Repsol, que aquí sí que sí se ha complicado muchísimo la vida, como vais a ver. Así que nada, vamos con estos tres análisis técnicos. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es IAG. Fijaros cómo en la caída decíamos que era muy importante, pero que muy importante no perforar la media móvil de 200 sesiones. La semana pasada cuando analizamos estamos justo ahí, en la media móvil de 200 sesiones, y decíamos que cuidado porque no teníamos quizás algo bastante claro que nos hiciese pensar que ya desde esa zona iba a rebotar. Y finalmente, fijaros cómo la sesión del miércoles se mantuvo sobre esa media 200, pero ya cuando empezamos a ver a finales de la semana pasada que los mercados empezaban a dar caña, pues se fue hasta la zona de los 2,82, fijaros, 2,80, que es la zona de soporte que teníamos justo por debajo de la media de 200, y decíamos, podemos ver un último susto hasta esa zona, pero ahí debemos rebotar de nuevo para mantenernos sobre la media móvil de 200 sesiones. Pero fijaros que la apertura del lunes fue malísima y ayer al final acabamos viendo una caída de más del 6%. Se fue a cerrar el gap que teníamos pendiente desde noviembre, fijaros, y en este movimiento lateral de aquí que veíamos entre octubre y noviembre es donde encontró suelo la cotización de IAG y ahora ha vuelto a rebotar. ¿Ha cambiado algo? Pues sí, ha cambiado muchísimo ahora mismo la cotización de IAG, porque con la caída tan vertical que hemos visto y donde nos encontramos ahora mismo, podemos pensar que la tendencia alcista está rota y que de momento no tenemos ninguna señal positiva para pensar que toda la tendencia alcista que había comenzado en agosto del pasado año puede mantenerse. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hemos perforado la media móvil de 200 sesiones, nos hemos pasado de frenada a los 2,82 y ahora mismo el rebote está llegando hasta esa zona. ¿Podríamos ganar un poquito más arriba? Sí.
a lo mejor hasta la media de 200, pero hasta que no consiga superar de nuevo la media de 200 sesiones, yo creo que en este caso, después de haber visto una caída tan fuerte, deberíamos atacar del tirón la media de 70 y a lo mejor apoyarnos sobre la media de 200 y ver algo así hasta que no veamos este movimiento. Ahora quizás el escenario más probable en IAG es que estemos dentro de una tendencia bajista, lo que nos haría pensar que ahora sí podemos seguir con el rebote, rebotar un poquito más, pero que podría ser un rebote dentro de la tendencia bajista, algo parecido a lo que veíamos por aquí, fijaros, en marzo. Por lo tanto, mucho cuidado porque ahora mismo la situación ha cambiado una auténtica barbaridad. De hecho, fijaros como en la caída el RSI llegó a la zona de 21. Esto es una auténtica pasada. Eso que nos indica que tenía mucha fuerza la caída. Y esto lo que nos indica es que no hay que descartar acabar viendo una corrección mayor por debajo de los mínimos que veíamos en la sesión del lunes. ¿Por qué? Pues porque el RSI se ha mantenido muy alejado de la zona de 30. Recordad que cuando estábamos en una tendencia alcista y estábamos por aquí, decíamos el RSI estaba altísimo. Eso que nos indica fortalece las subidas. Eso que nos indica que vamos a ver un nuevo repunte. Veremos a ver si para mantener la tendencia alcista o para marcar debilidad. Marcó debilidad y ahí comenzó la caída. Pues ahora algo parecido. Con la caída que vimos ayer, me extrañaría mucho pensar que no vamos a ver una nueva caída cuando finalice el rebote que estamos viendo ahora mismo. Y esa caída, cuidado, no se acerca a los mínimos que veíamos ayer o incluso los profundice para dar continuidad a la caída. Si quizás vemos que no les profundiza, habría que valorar el escenario de que nos mantengamos en un movimiento lateral en la cotización de IAG, pero no significaría que ya del tirón nos vayamos a ver una nueva tendencia alcista. Para ello, deberíamos ver el movimiento que hemos comentado. Supera la media 200 hasta la de 70, consolida la de 200 como soporte y marcamos un nuevo máximo creciente en la cotización. Por lo tanto, ahora sé que hay mucho optimismo con el rebote que estamos viendo, pero de verdad que hay que tener bastante cuidado porque en principio lo que podríamos estar viendo es simplemente un rebote técnico. Vamos con el gráfico semanal. Fijaros cómo de momento está salvando los muebles sobre la media móvil de 70 sesiones. Decíamos la semana pasada que era totalmente clave mantenernos sobre esa media móvil de 70 sesiones y sí que es verdad que de momento esta semana, con el pedazo subidón que estamos viendo hoy, se mantiene sobre la media de 70 sesiones, que está a los 2,73. ¿Dónde está la clave? En ver cómo finaliza la semana. Si vemos que finaliza la semana por encima de esa media móvil de 70 sesiones, pues puede ser un alivio y quizás pensar que a lo mejor, bueno, podemos acabar viendo ese movimiento tan alcista que nos marque que va a recuperar la tendencia alcista en el gráfico. Pero ahí va a estar la clave. Vamos a vigilarlo a cierre semanal, porque como cierre por debajo de la media móvil de 70 sesiones, cuidado, porque esa media de 70 fue clave a la hora de ver el impulso. Fijaros cómo se apoyó en ellas como soporte, es decir, nos marcó que era un pilar fundamental justo antes de repuntar y ver esa subida tan vertical, donde pasó de 1,85 € a 4,47, 4,45 aproximadamente, una auténtica barbaridad. Por lo tanto, ahora mismo la lectura más importante que tenemos que hacer en IAG es vigilar ese cierre semanal. Si vemos que está por encima de la zona de los 2,73, pues bueno, es un punto bastante a favor para pensar que esto se puede acabar recuperando. Si no, muchísimo cuidado, ¿vale? Muchísimo cuidado porque a lo mejor nos quedaría más caída. Vamos a coger el gráfico mensual y fijaros cómo es lo que decíamos ayer. Cuando vemos caídas tan importantes, con tanta verticalidad, con tanta volatilidad, hay que coger referencias claves en el gráfico en el más largo plazo. Y las solemos encontrar muchas veces en el gráfico mensual. Y fijaros cómo la caída se fue justamente hasta el techo que teníamos de todo el movimiento lateral entre 2020 y finales de 2024, cuando ya repuntó con mucha fuerza. Y además en esa zona también se encontraba la media móvil de 70 sesiones. El mínimo de ayer llegó hasta la zona de los 2,45 y la media de 70 estaba a los 2,34. Por lo tanto, fijaros cómo cuando vemos que la velocidad de una cotización se multiplica por 10 o por 20, como veíamos ayer, es cuando hay que coger referencias en el más largo plazo. Por lo tanto, también puede ser clave a cierre mensual, pero bueno, lo veremos ya la siguiente semana y la siguiente, a ver el cierre que nos deja IAG, porque un cierre mensual quizás con una vela de vuelta, es decir, con una mecha muy larga por debajo y un cuerpo chiquitito, podría ser bastante positivo. Quizás con lo que estamos viendo ahora mismo no sería suficiente, necesitamos rebotar un poquito más, pero bueno, esta puede ser la senda que tiene que tomar la cotización de IAG para pensar que podemos acabar viendo un rebote bastante importante. Por lo tanto, en el más corto plazo,
que recupere rápidamente la media de 200 y ataque la media de 70. Y ya en el medio y largo plazo, clave, como decíamos, yo creo que es el punto más importante, la cotización de IAG, que veamos un cierre semanal por encima de los 2,73. Si no, como os digo, creo que nos pueden quedar dudas si no nos queda algo más de caída. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Repsol, un jarro de agua fría con lo bien que lo estaba haciendo la cotización de Repsol. Decíamos que en este nuevo impulso que estábamos viendo, quizás todo apuntaba que podríamos marcar un nuevo máximo creciente por encima de los máximos que habíamos visto en febrero, formó la divergencia y a partir de ahí ver una caída muy fuerte. Pero fijaros cómo la caída tan fuerte ha llegado sin alcanzar los máximos que teníamos, fijaros, en febrero. Y lo advertíamos la semana pasada, de momento lo está haciendo bien, veíamos alguna duda ya, pero decíamos, mientras no perfore la media de 70 y veamos uno mínimo decreciente, yo creo que con la media de 70 tendríamos ahí ya una señal bastante clara. Podemos seguir pensando que acabaremos viendo ese impulso, pero si perdía la media de 70, ahí es cuando ya la cosa empezaría a pintar muy feo. Fijaros, el jueves ya lo vimos. Aquí teníamos una vela muy negativa porque ya nos marcaba, habíamos perdido la media de 70, habíamos cerrado prácticamente mínimos de la sesión. Eso nos marcaba que podríamos continuar corrigiendo, es decir, aquí habría que haber cogido las maletas sí o también, porque era muy negativo, aparte de la ruptura de esa media 70, y fijaros que el descalabro ha sido morrocotudo. ¿Eso qué nos hace pensar? Pues fijaros, primero, que se ha ido al soporte que tiene los 9,85, ese suelo que tenemos desde el año 2022, y es una zona totalmente clave, porque aparte de esa estrategia que venimos marcando en las últimas semanas, esa zona de los 9,85 es ese suelo de todo este movimiento que tenemos aquí en la parte alta desde 2022, y si lo perfora podríamos dar por confirmada ya la tendencia bajista en el medio largo plazo, aunque por lo que vamos a ver en el gráfico semanal y mensual pues tiene pinta que ya podría haber empezado. ¿Por qué? Porque fijaros cómo estamos marcando un nuevo mínimo decreciente clarísimo respecto a lo que veíamos en diciembre. En el gráfico semanal hemos visto cómo no ha conseguido mantenerse sobre la media de 70, y fijaros cómo en anteriores ocasiones cuando hemos visto ese último impulso superando la media de 70 y luego ha vuelto a corregir formando un nuevo mínimo decreciente, el reflejo más claro lo tenemos en 2020, luego la caída ha sido muy vertical, pero no solo en 2020. Fijaros también en 2015, fijaros también en 2012, y si echamos la vista atrás pues lo seguimos viendo también, no vamos a repetirlo todas las veces. Por lo tanto, ahora parece que estamos en ese punto de la cotización de Repsol, donde después de ver ese último impulso, donde ponemos en riesgo la media de 70 sesiones, que la tuvimos aquí en diciembre, vemos ese último impulso y empezamos a corregir con bastante fuerza. Muy bien, es una acción muy cíclica. ¿Qué nos podría esperar ahora? Pues quizás el movimiento más brusco a la baja, en la cotización de Repsol. Podemos pensar que a lo mejor es esta la vela que nos daba el impulso más fuerte, la que estamos viendo este mes. Pues me cabrían muchas dudas, porque normalmente no da varios avisos la cotización de Repsol. Si nos queremos agarrar un clavo ardiendo y pensar eso, el cierre mensual debería estar por encima de la media de 70 y ya ver un rebote importante. Está a los 10,88, tampoco sería tan complicado por donde hemos estado hace unas semanas o dos. Si se consolida el rebote de las bolsas, podría llegar, pero si venimos viendo el rebote que hemos visto en anteriores ocasiones, yo creo que ahora ya estaríamos cerca de comenzar esa fase tan negativa en la cotización de Repsol, que muchas veces ha coincidido con ciclos bajistas de la bolsa, como vimos en 2008, 2020 o en el año 2001, pero otras veces no, como hemos visto en el año 2015 y en el año 2012, donde los mercados, bueno, el IBEX 35 sí, pero bueno, otros mercados no vieron caídas tan importantes. Por lo tanto, la situación en Repsol se ha complicado muchísimo. Muchísimo. Sí que es verdad que son movimientos muy bruscos y que aquí hay mucha gente que está esperando a que veamos el rebote y que esto queda absolutamente en nada. Si evidentemente ahora vemos un rebote espectacular de aquí al viernes y de repente supera de nuevo la zona de los 12, por decir algo, pues bueno, podemos obviar quizás este movimiento que haya sido una ruptura en falso de esa estrategia. Puede llegar a suceder, pero de momento es que no pinta para ello, ¿vale? Ese escenario yo diría que tiene unas probabilidades bajísimas ahora mismo en el gráfico. Por lo tanto, quizás atarnos a un escenario que tiene unas probabilidades tan bajas, pues yo creo que sería una mala decisión. De hecho, la clave estuvo aquí en esta vela, en la sesión del jueves, sinceramente, porque es que es donde ya teníamos la señal de que esa última subida no se iba a producir.
mejor me equivoco, puede ser, aquí no hay nada imposible, ya lo sabéis. Evidentemente, si me preguntáis hace una semana, digo que es imposible. O que las probabilidades de llegar a la zona de los 10 euros esta semana hubieran sido prácticamente mínimas. Y ha llegado, ¿vale? Por lo tanto, el momento donde la incertidumbre es tan alta y que todo depende de lo que diga un hombre que hoy te dice blanco y mañana te dice negro, pues operar en este tipo de mercados pues parece bastante complicado. Es algo que ya venimos advirtiendo durante las últimas semanas. Y vamos con la tercera de las acciones, que es PharmaMar. Fijaros cómo en este caso, pues bueno, podríamos llegar a pensar que la corrección ha llegado hasta una zona clave de soporte donde quizás se ha mantenido sobre esa zona de los 72 a cierre en la sesión de ayer, que era ese movimiento lateral que tenemos por aquí, que decíamos que era clave no perforar esa zona para incluso llegar a pensar que a partir de ahí nos vamos a recuperar, apoyándose en la media de 200 sesiones también. Bueno, puede llegar a suceder y mientras no perdamos la zona de los 72 nos queda la esperanza de que esto se vuelva a recuperar. No ha sido tan brusca la caída en PharmaMar, el viernes un 3%, en la sesión de ayer a cierre al final un 4%, no ha sido como el resto del mercado. La verdad que lo venía haciendo muy bien los últimos meses. No solo ya de las últimas semanas o 2 meses, que sí que es verdad que vino corrección más importante, pero la tendencia era claramente alcista. Por lo tanto, eso también ha apoyado en que ahora se frene en una zona clave, quizás para pensar que la tendencia podría seguir manteniéndose. Pero cuidado, porque si llega otro aleteo del mercado y perdemos los 72, ahí sí que sí entraríamos en máximo riesgo. No tenemos ninguna zona de soporte desde los 72 hasta los 50, ¿vale? El castañazo sería espectacular. Tenemos la directriz alcista desde abril del pasado año, que pasaría por la zona de los 57, aproximadamente 56, pero poquito más. En el gráfico semanal, pues fijaros cómo de momento podemos pensar que esto se mantiene, que se ha ido muy cerquita de apoyarse la media de 70 y ha vuelto a repuntar. Es decir, no estaría de todo mal lo que estamos viendo. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, se ha ido hasta la zona de los 66, donde teníamos el techo por aquí, fijaros en 2022, como decíamos antes, a buscar referencias importantes de hace tiempo atrás en un gráfico mensual, se ve muy bien, desde ahí ha rebotado. ¿Cuál es la clave? Que veamos cierres semanales y mensuales ahora de recuperación, es decir, con mechas muy largas por abajo, que todo esto haya quedado en un último susto, un pánico y que se empieza a recuperar, porque si de cara a cierre semanal, a cierre mensual, acabamos viendo que las velas son muy feas, pues eso va a invitar a pensar que quizás la corrección todavía no ha finalizado y nos quedaría aún más daño, más miedo, más dolor en los mercados. Hay que tener muy, pero que muy en cuenta lo que decíamos ayer. Cuando el mercado se está moviendo con esta velocidad, hay que tener mucho cuidado, porque lo que veíamos en un mes lo acabamos viendo en 1 o 2 sesiones. Fijaros hoy IAG viendo un rebote del 7%, es impresionante. ¿Qué pasa? Que la caída que se había metido en la última semana era espectacular. Y quizás en una situación de no haber tanta volatilidad, ese movimiento de un 20% a la baja y un 7% arriba, a lo mejor hubiéramos visto en 4, 5, 6 meses, tranquilamente. Pero cuando todo se acelera, pues acabamos viendo esos movimientos tan bruscos. Y operar ese tipo de movimientos, pues la verdad que parece, y lo es, no es que lo parezca, es que lo es, muy pero que muy complicado. Y muchas veces pues parece o suerte o mala suerte el que tengamos este tipo de movimientos, porque estoy seguro que habrá mucha gente que le habrán saltado por los aires los stop loss en zonas que a lo mejor era impensable que llegasen, y luego encima hemos visto un rebote muy fuerte y se ha alejado mucho de ellas. El mejor ejemplo lo tenemos en el Banco Santander, que está repuntando de nuevo con muchísima fuerza. Y muchos de ellos dirán, vale, me han robado la cartera y ahora se va a recuperar en V. Y el problema que tenemos con eso es que la psicología humana nos dice que hay que ir corriendo detrás del precio, porque nos vamos a perder un rebote bastante importante. Por lo tanto, siempre lo decimos, pero ahora más que nunca hay que tratar al mercado con frialdad. Sobre todo en estos momentos, no dejarnos llevar por el ruido ni por estos vaivenes tan fuertes, y pensar con claridad en qué punto estamos y cuál puede ser el objetivo de todo esto que estamos viendo ahora mismo. A mí me parece muy curioso ahora el rebote que estamos viendo ahora mismo en los mercados, sin simplemente que haya cambiado nada. Todo lo contrario, parece que Europa dice que va a poner más aranceles, China que también, Estados Unidos contesta a China y dice, pues si tú me pones más, yo te pongo más, y el mercado empieza a rebotar. Cuidado, porque a lo mejor el rebote que estamos viendo ahora mismo son simplemente de aquellos inversores que piensan que no va a suceder
absolutamente nada, y que esto se va a acabar recuperando y que va a ser pues simplemente como cuando vimos que quebraban algún banco y se recuperaba todo en V, lo que vimos en julio y agosto del pasado año también, donde caímos y nos recuperamos en V. Cuidado, ¿vale? Porque es a lo que estamos acostumbrados. Pero eso no quiere decir que sea siempre así. Y a lo mejor va tantas veces el canto en la fuente que al final se acaba rompiendo. Así que bueno, ya sabéis, la semana pasada ya lo veíamos muchas veces cuando estamos en este tipo de mercados. Es más importante quizás entender dónde estamos que el análisis técnico, ya que quizás nos hace pensar un poquito más con la cabeza y no tanto con el corazón o con esos sentimientos que quizás nos hacen equivocarnos muchas veces. Así que nada, con esto acabamos el vídeo de hoy. Vamos a ver cómo continúa la semana. Hace 2 semanas comenzamos al alza, caímos con fuerza. La semana pasada comenzamos al alza, acabamos cayendo con fuerza. Esta semana tenemos la clave para saber si de verdad llega el giro. ¿Cómo llegará el giro? Viendo un final de semana alcista en los mercados. Veremos a ver si eso se cumple y lo iremos viendo en este canal. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estamos por aquí de nuevo y hasta entonces, porque tengáis todos muy buen día.